este tema. Es un tema, es un tema pequeño, la cavidad nasal. Eh, Tiene algunas aplicaciones clínicas que veremos. Y bueno, vamos a ver primero cuáles son las funciones de esta cavidad nasal. Una, sin duda, es la respiración, ¿no? Es por ahí por donde va a entrar el aire y va a pasar a toda la zona respiratoria, hacia los pulmones, y nos permite la respiración. Otra de las funciones es la olfacción. ¿Por qué? Porque sobre la lámina cribosa del etmoides descansa el bulbo olfatorio, donde a través de esta lámina cribosa que está perforada pasan las raíces del primer par craneal para ubicarse en la parte superior. O sea, aquí está, fíjense, esta es la cavidad nasal y van a estar aquí en la parte superior. Ahí se encuentra la zona olfatoria. Otra, y muy importante, es la filtración de partículas de polvo. Nos ayuda a filtrar a través de la entrada, justo en la zona del vestíbulo, tenemos una serie de cilios que evitan que entren directo las partículas de polvo. También nos van a servir para calentar el aire a través del sistema venoso que tenemos y a través también de un sistema de cornetes que tenemos, que son 3 cornetes, nasal superior, medio e inferior. Estos se van a dilatar y junto con el sistema venoso nos van a ayudar a calentar el aire previo a que pase a la parte baja respiratoria. Otra de las funciones es la recepción de las secreciones que provienen de los senos paranasales, que los vamos a ver más adelante. Van a llegar a una zona específica. Bueno, ya lo había mencionado, que también las vibrisas, que son los vellos que están en la parte más externa, también sirven para atrapar partículas. No solo el polvo, sino filtra cualquier otro elemento externo, ¿no? Como un virus, una bacteria, nos ayuda a mantenerla ahí y barrerla para eliminarla. Entonces, efectivamente, esa es otra de las funciones importantes que vamos a tener. Después de eso, tenemos que conocer esta cavidad nasal y saber qué es lo que está pasando con ella, pero sobre todo, saber los límites. Tenemos 4 límites muy claros. 2 que vamos a ver en esta imagen y otros 2 que los tenemos que ver en tercera dimensión para que los podamos entender. Resulta que dentro de los límites yo tengo una parte superior a la cual le conocemos como techo. Tengo una parte inferior a la cual la conocemos como piso. Entonces tengo un techo, tengo un piso, tengo una pared lateral y tengo una pared medial. Primero vamos a iniciar con estos 2. El techo está conformado de entrada por esta línea que conforma al hueso nasal, al hueso frontal, al hueso etmoides y lo más posterior es el hueso esfenoides. Estos 4 huesos, vuelvo a repetir, nasal, frontal, etmoides y esfenoides, conforman el techo de la cavidad nasal, mientras que el piso o la parte inferior está conformado por 2, por el hueso palatino, por la lámina perpendicular del hueso palatino y por el hueso maxilar. Estos 2 son quienes nos están conformando la pared superior o techo y la pared inferior o el piso. Y tengo otras 2 que las voy a alcanzar a ver mucho mejor en una vista medial. Ahí está mi cavidad nasal. Ahí ustedes la pueden ver, esta cavidad nasal. Aquí, fíjense, aquí me volteo. Y si yo me meto dentro de la cavidad nasal, acuérdense que la cavidad nasal está dividida en la parte media por el tabique nasal. El tabique nasal tiene una parte cartilaginosa, que es este es el cartílago del tabique nasal, y una parte ósea, que este es el vómer. Esto se encuentra en la parte media. Entonces, fíjense, si yo me meto a la cavidad nasal y me voy a la pared medial, que sería esta, ¿quién lo estaría conformando? El tabique nasal, que está justo aquí al centro. Ahí está el cartílago del tabique nasal formando la parte media. Y tiene una parte ósea y una parte cartilaginosa. La parte ósea es este hueso, que es el hueso vómer. Mientras que en la parte lateral o en la pared lateral, yo alcanzo a ver partes óseas que 2 dependen del hueso etmoides y una es un hueso independiente, que son los cornetes nasales. Solamente cuando los vemos ahí, los podemos entender, que aquí tengo a mis 3 cornetes, el cornete nasal superior, el medio y el inferior. Esos son los que forman la pared lateral de la cavidad nasal. Importante, si yo señalo aquí a mi hueso etmoides, ahí puedo ver
que los dos primeros, el superior y el medio, pertenecen al hueso etmoides, mientras que el cornete nasal inferior, este es un hueso independiente. Y entonces ahí ya tengo todos mis límites de mi cavidad nasal, ¿no? Un techo, un piso, una pared lateral y una pared medial. Continuando con estos límites de la cavidad nasal, ahora vamos a ver la parte quizá que todos podemos ver, que todos podemos notar, que es la configuración externa. Recuerden ustedes que la nariz está en el centro de la cara. Al estar en el centro de la cara, cualquier cosa que le pase a la nariz, la vamos a notar. Si a alguien le desvían el tabique, pues lo primero que vemos es el centro de la nariz, ¿sí? Y vamos a observar pues que la nariz está desviada, que tiene una tumoración, qué tipo de forma tiene la nariz. Y es por eso que en algunas personas causa ciertos complejos el tipo de nariz que tiene. Es muy frecuente que existan muchas operaciones que tengan que ver con la corrección de la nariz, de operaciones estéticas. Ahora, desde el punto de vista externo, ¿qué le estudiamos a la parte externa? Iniciamos en este que le llamo puente de la nariz. A esto, a nivel anatómico, le llamo raíz. Ahí tengo la raíz de la nariz, es decir, donde inicia. Después de la raíz, tengo algo a lo que yo le llamo dorso de la nariz, aquí, hasta que llego al vértice o a la punta. Y ustedes van a ver que tanto el dorso como el vértice es muy diferente en muchas personas, incluso la raíz. Algunas personas tienen bien marcada esta curvatura, ¿no? O sea, esta curvatura que se está haciendo aquí está bien marcada. En otras personas, esta curvatura no está tan marcada y la nariz es un poquito más así, más recta. Sobre todo en las personas que se operan la nariz, no sé por qué muchos cirujanos tienden a no respetar esta curvatura y la hacen completamente recta y entonces se nota que es una nariz operada. Mientras que la punta de la nariz, pues bueno, esto varía. Hay gente que tiene la punta chata, que tiene la punta más amplia, que tiene la punta fina, ¿sí? Y esto varía de acuerdo a la raza y a la etnia. Para esto creo que la doctora Lorena ya nos había comentado algunas cosas. No sé si nos recuerdes un poquito esto, Lore. Principalmente viene a colación respecto a la configuración ósea. Hablábamos en alguna ocasión, creo que sí fue con ustedes chicos, toda esta configuración de la cavidad nasal va a tener desde el punto de vista evolutivo, por ejemplo, la adaptación al clima, ¿no? Estamos hablando ahorita, por ejemplo, que nos decía el doctor que tenemos estos cornetes. Si nosotros pensamos en población que vive en climas sumamente fríos, por ende la nariz, la apertura piriforme tiene que estar más estrecha. ¿Por qué? Porque al estar respirando el aire frío, en esta cavidad se tiene que ir calentando, se tiene que ir concentrando este aire. A diferencia de poblaciones que viven en climas donde es más cálido, pensemos en Brasil, por ejemplo, ¿no? Ahí podemos encontrar también, o en África, gente con esta cavidad nasal muchísimo más amplia, la cual no va a requerir fisiológicamente se tenga que calentar ese aire, ¿no? Esa, digamos, pensando en la adaptación al ambiente. ¿Por qué la nariz va a ser más estrecha? Porque se vive en climas más fríos, porque es más ancha, porque el clima es más cálido. Y con esa configuración que se da esta cavidad nasal, lo que les hablaba ahorita el doctor Diego, de esa raíz, si nosotros pensamos en una nariz de una persona africana, por ejemplo, esa raíz va a estar más plana y al momento de que va bajando esa misma estructura hacia los huesos nasales, también vamos a ver que esos huesos van a estar un poquito más planos y amplios. De ahí que tengamos esta cavidad nasal más grande que los caucásicos. En cuanto a la punta de la nariz que ahorita les comentaba el doctor, ahí lo que nos va a marcar la configuración es la raíz, la punta de este huesecito, y si nosotros la tenemos de manera horizontal, digamos que vamos a tener una nariz horizontal, la punta horizontal. Si esa punta de esa raíz, esta punta nasal la tenemos hacia la parte superior, ahí nos va a marcar una nariz respingada, y si esa espina nasal está hacia abajo, es que nos va a dar la configuración de una nariz aguileña. Podemos saber de dónde proviene la persona, quizá los orígenes,
únicamente con ver con la forma de la nariz. Ahora, México es una cuestión complicada porque hay una combinación aquí, ¿no? Tenemos una mezcla, pues hay de todo tipo de narices en México. Pues la configuración externa está formada por una cara superior y una cara inferior. En la cara superior tenemos a la raíz y al dorso de la nariz, y en la cara inferior tenemos tres estructuras. Tenemos en la línea media, que aquí no la vemos, pero ahorita la vamos a observar bien, pues tenemos el tabique nasal, dividiéndome a la cavidad nasal en dos cavidades realmente, una derecha y una izquierda, por un área que es una dilatación a la cual le llamo narina, ¿no? Entonces, aquí tengo la narina, que para no confundirlos, se los pongo en rojo, y a los lados de las narinas tengo algo que les llamo alas de la nariz. Entonces, la parte o la cara inferior tiene tres partes. En la parte inferior, les digo, en la línea media, pues tengo a mi tabique nasal, ¿no? Ahí está mi septum nasal en la línea media. A los lados, pues tengo estas que son las narinas, que son las cavidades por donde va a entrar el aire para que nosotros podamos oler y podamos respirar. Y a los lados, a esta zona, a esta área, le llamo ala de la nariz. Y las alas pues pueden estar más cercanas al tabique o pueden estar más amplias, ¿no? Sobre todo lo vemos en razas negras, en donde las alas tienden a ser muy anchas, ¿no? Muy amplias, desde el punto de vista antropológico. Estas son las características externas de la nariz. Estamos viendo las dos cavidades divididas por mi tabique nasal. Aquí se ve mi tabique nasal dividiendo mis dos cavidades. Entonces, tenemos una zona de entrada y una zona de salida. Esta zona de entrada son las narinas, mientras que la zona de salida, que es la parte más posterior, es las cuanas. Estos orificios que ustedes ven ahí son las cuanas. Y aquí hay dos relevancias clínicas importantes que debemos saber. Una de las manifestaciones clínicas que más tiene la cavidad nasal, por la característica que tiene muchos vasos sanguíneos pequeños, es el sangrado. Este sangrado se llama epistaxis, ¿sí? Cuando una persona tiene sangrado es una epistaxis. Entonces, esta epistaxis va a salir por dos orificios que son los dos orificios naturales. En primera instancia, por gravedad, se va a ir hacia adelante y va a salir por las narinas. Y ahí es que vemos la hemorragia, pero las hemorragias pueden ser tan profundas que incluso la epistaxis puede ser posterior e irse por las cuanas. Entonces, aquí vemos la primera implicación clínica. ¿Qué tengo que hacer? Parar el sangrado. ¿Cómo paro ese sangrado? Lo paro haciendo algo que nosotros normalmente hacemos en medicina que se llama hemostasia. Este procedimiento de hemostasia, pues lo puedo hacer con el dedo, me puedo tapar la nariz, ¿sí? Y esperarme ahí un rato, hasta, o sea, con los dos, por supuesto. Si tengo en una o tengo en las dos, así como lo hizo Hanna, con los dos taparme la nariz y ahí esperarme un rato hasta que yo quite los dedos y ya deje de salir sangre. Entonces, la hemostasia es esto que yo estoy haciendo para evitar, o sea, o para que se frene el sangrado. Una y muy efectiva que nosotros hacemos es poner un taponamiento en la parte anterior. O sea, esto empezamos a hacer un taponamiento aquí en la parte anterior y tenemos que poner la cabeza cuando tenemos esta epistaxis en una posición neutra, es decir, la aventamos un poco, pero no hasta atrás, porque entonces mi hemorragia se va a ir hacia atrás, ¿no? Y tampoco nos hacemos hacia adelante porque pues yo estoy provocando que por gravedad todo se venga hacia acá, entonces hacemos una posición neutra, que es decir, nuestra cabeza hace esto para no estar ni hasta atrás ni hasta adelante. Otra implicación clínica importante aquí va a ser, ahorita que tenemos otro repunte de coronavirus, pues es donde hago yo la prueba, ¿no? Y me dicen que yo tengo diferentes pruebas, tengo pruebas nasales y tengo pruebas nasofaringeas. Recuerden ustedes que aquí está la faringe y esta zona es la zona de la nasofaringe. Por lo tanto, el hisopo, yo si meto mi hisopo y lo dejo aquí, no me va a servir absolutamente de nada. Tengo que entrar hasta la nasofaringe para hacer un raspado hasta la nasofaringe y de ahí sacar y ahora sí hacer mis pruebas, sobre todo estas de antígenos, son las que hablamos, ¿no? Las pruebas de antígenos y las pruebas de PCR son las que vienen hasta aquí. Ahora ya hay pruebas que son salivales, ¿no? O sea, son a través de la saliva, o ya no tienes que irte hasta aquí, porque cuando los que les han hecho esta prueba, ustedes saben que llegan a lo más profundo de los recuerdos, o sea, híjole, es muy molesto esta prueba. Pero entonces deben de tomar en cuenta esta parte, ¿no? Y ahorita vamos a esa parte, vamos a ver las tres zonas funcionales. Y aquí, viendo las tres zonas funcionales, pues vemos todas las funciones de la nariz. Esta zona que está marcada en verde,
a esta zona le llamo zona vestibular. Como cualquier otra zona, es la entrada, o sea, un vestíbulo es la entrada a una cavidad o a un área mucho más grande. Entonces, esta marcada en verde es la zona vestibular. ¿Qué característica tiene la zona vestibular? Que aquí tiene unos vellos, ¿sí? Que están en el interior, o sea, que muchas veces estéticamente, pues las personas se quita esos vellos. Pues digo, sí, los que sobresalen hay que quitarlos, pero no puedes quitar todos porque estás quitando un mecanismo de protección, porque esos vellos lo que hacen es hacer un barrido para filtrar las partículas de polvo que vengan por aquí, las va a detener y las va a barrer otra vez al exterior. O un virus que esté en el ambiente, ¿sí? También lo va a detener y lo va a tratar de barrer. Para eso nos sirve nuestra zona vestibular. Después tenemos a esta zona que es la más amplia. A esta zona se le llama zona o región respiratoria. Esta zona respiratoria se caracteriza por tener un epitelio, es el que provoca, es células caliciformes productoras de moco. Entonces, por ejemplo, si una bacteria, un virus o el polvo llega a esta zona, en respuesta a que está un cuerpo extraño aquí, esto va a empezar a producir moco, ¿no? Y empieza a producir moco y el moco lo que va a hacer es tratar de encapsular. Imaginemos que por aquí logró penetrar un virus y entonces el moco empieza a producir, lo empieza a encapsular para llevarlo hacia acá, junto con las vibrisas lo barre y lo saca. Es por eso que muchas veces ustedes de repente se empiezan a sentir así como mal, empiezan con mucho escurrimiento nasal y un par de horas después ya no tienen escurrimiento nasal. ¿Qué quiere decir? Que algo se estaba instaurando en su cuerpo y un mecanismo de defensa natural que ustedes tuvieron fue que aumentaron la temperatura y por eso empezaron a tener como escalofríos, ¿sí? O se empezaron a sentir muy calientes, aumentaron la temperatura porque los virus o las bacterias no resisten estas temperaturas y empezaron con escurrimiento nasal. Y un par de horas después ya están como si nada. Eso es porque tuvieron un buen mecanismo de defensa. Y aquí vienen muchas de las preguntas. Y entonces le tengo que dar antipirético a alguien que está iniciando con una infección respiratoria. Pues yo, al menos que sea un niño menor de 2 años, les doy antipiréticos sí o sí, porque si no pueden convulsionar. Y si no, dejo que evolucione un poquito para que su mismo sistema los defienda. Llega un momento en el que el sistema te defiende o se instaura francamente una infección, ¿no? Y entonces estamos en ese dilema, ¿damos o no damos? Porque estamos bloqueando el mecanismo de defensa. ¿De qué otra manera puedo bloquear este mecanismo de defensa? Con el frío. Por ejemplo, yo salgo a la calle y no me cubro la nariz y está ocurriendo un viento muy fuerte, o por ejemplo, me transporto a la universidad en bicicleta. Si yo voy en mi bicicleta o me voy en una motocicleta y no me cubro la nariz, ese aire frío va a entrar por aquí. ¿Qué capacidad tiene el aire frío? De paralizar los vellos, ¿no? O sea, todos los cilios, y no solo de aquí, sino de todo el tracto respiratorio, se van a paralizar. Y si yo sé que esos son un mecanismo de defensa, pues al rato ni siquiera voy a tener una enfermedad respiratoria alta, sino va a descender y voy a tener al rato una neumonía o algo mucho más grave porque entró directamente hacia la parte pulmonar. Entonces, muy importante que cuando ustedes salgan a la calle o vayan en su bicicleta, a mí me da mucha risa ver que veo la gente que va en la bicicleta y lleva como 4 bufandas, las lleva aquí en el cuello, ¿no? Las bufandas. Yo sé que se usan en el cuello, pero pues cuando vas a esa velocidad, pues el aire está entrando directamente por las narinas y lo que va a provocarte es esa parálisis de los vellos que tenemos en el sistema respiratorio y te va a volver más propenso, ¿no? A que tengas una infección, sobre todo en estas épocas. Entonces, moraleja, pues hay que tapar la nariz para que no entre el aire frío directamente. Finalmente, la zona más superior que tenemos, que es esta zona que está como en rosado, la zona olfatoria, perdón. ¿Por qué es la zona olfatoria? Porque recordemos que aquí arriba voy a tener a mi lámina cribosa. Imagínense, yo aquí voy a poner en rojo, voy a poner a la lámina cribosa. Y arriba, descansando, va a estar el bulbo olfatorio. Esto corresponde a la cavidad craneal. Pero esa lámina cribosa va a estar perforada por estos nervios, que son los nervios olfatorios que conforman el primer par craneal, y estos nervios no llegan hasta acá abajo, sino están aquí arriba. El aire tiene que entrar y tiene que llegar a esta zona para que yo pueda detectar esos olores. Si no, no se va a lograr esto. ¿Qué me puede impedir que el aire llegue hasta acá?
dos cosas importantes me lo pueden, bueno, tres cosas importantes me lo pueden impedir. Me voy a la cavidad craneal para que ustedes vean, aquí está la cavidad craneal. Este hueso es el etmoides. Ese hueso que ustedes ven que es el etmoides, ustedes le ven aquí el bulbo olfatorio, y si yo quitara el bulbo olfatorio, ustedes ven las raíces del bulbo olfatorio, que son estas, que voy a marcar ahí en morado. Ahí están, miren. Esas raíces del bulbo olfatorio bajan hacia la cavidad nasal. Ahí están, son esas que están en la parte superior que se ven en amarillo. Ahí las alcanzan a ver. Estas que ustedes ven aquí, esas son las raíces del primer par craneal. ¿Qué me puede impedir que yo deje de oler? Tengo que pensar en varias cosas cuando yo dejo de oler. ¿Cómo se llama que yo deje de oler? Anosmia. Anosmia. Ahora, la anosmia puede ser unilateral, o sea, yo puedo solamente no oler de un lado o puedo dejar de oler de los dos. Por eso, cuando yo estoy explorando el primer par craneal, que es el nervio olfatorio, yo al paciente le pido que cierre los ojos, le voy a dar olores conocidos que no sean agresivos, ¿sí? Por ejemplo, como el chocolate, como la vainilla o como el café. Yo lo pongo ahí sin que el paciente sepa que yo tengo esas tres cosas ahí. Cierra los ojos y le tapo una cavidad nasal y la otra le digo que huela. Y entonces él me dice, es chocolate, es café. Y ahora lo hago del otro lado. Y ahí puedo detectar si el paciente tiene una anosmia unilateral o bilateral. ¿Qué me puede provocar una anosmia unilateral? O sea, que el paciente solo no huela de un lado. ¿Qué me lo puede provocar? En niños es muy frecuente una obstrucción causada quizá por pues se llevan una canica, ¿no? O sea, y se les queda ahí una canica y causa una obstrucción. Todo el mundo pensaría que si tienes algo ahí, pues rápido lo sacas, pero resulta que a veces se queda ahí atorado y entonces eso está, como el cuerpo lo detecta como algo, como cuerpo extraño, entonces imagínense que se llena de moco todo alrededor y eso provoca todavía un tapón mayor, ¿sí? O sea, eso que me defiende para que se barra, al final termina siendo un tapón mucho más denso y entonces eso evita que el aire llegue hasta la zona más superior y que puedas oler, ¿no? Y aquí, esta es una TAC en donde yo puedo ver sobre todo aquí está, miren, esta es la cavidad nasal. Esto que le estoy marcando aquí, esto es la cavidad nasal. ¿Qué puedo reconocer de esta cavidad nasal? Este que ustedes ven es el cornete nasal, ¿sí? Inferior, el medio y el superior. Fíjense, si aquí lo marco, ahí está mi cornete nasal inferior. Aquí vean cómo me lo está marcando. Aquí, este es mi cornete nasal inferior. Vean, este es un corte coronal. Ahí está, es un corte coronal. Aquí yo veo mi cornete nasal. Vean la diferencia. Ven estos cornetes nasales y vean estos cornetes nasales. ¿Qué le ven? La diferencia de tamaños. Vean, esto casi se topa, o sea, este cornete casi está topándose con el tabique nasal. Por lo tanto, este paciente solo puede respirar por este pedazo que pasa por aquí. Pero los cornetes nasales a veces aumentan tanto de tamaño que topan directo y una hipertrofia de un cornete nasal puede estar provocando que yo no pueda oler. Esa es la segunda causa. La primera es obstructiva por un cuerpo extraño. La segunda es obstructiva por los propios cornetes nasales que estén aumentados de tamaño. Y estos, yo les dije, los cornetes nasales se hipertrofian. O sea, esto sería algo normal en una infección, ¿no? O sea, en una infección van a aumentar de tamaño para aumentar la temperatura. Pero luego de que pase esa infección, tienen que regresar a su estado natural. Por ejemplo, si aquí el paciente tuviera una infección, pues tal vez explicaría por qué está este cornete más amplio que este. Pero si yo esta tomografía se la tomo cuando el paciente no tiene ninguna manifestación clínica, está libre de cualquier virus o de cualquier bacteria, pues aquí ya le llamamos que se quedó como infartado ese cornete nasal y ya no va a regresar a su tamaño natural. ¿Qué se hace? Quirúrgicamente se operan estos cornetes para reducir su tamaño y permitir el paso de aire. Los cornetes tienen ciclos, entonces también durante el día su ciclo aumentan de tamaño y luego del otro lado, pero sin llegar a ser tan con complicaciones como dar anosmia. O sea, también es algo fisiológico. ¿Qué es lo que ustedes están viendo aquí? Al centro, pues ustedes ven una cavidad nasal y ven otra cavidad nasal, que está dividida al centro por el tabique nasal, ¿estamos de acuerdo? Deportes de contacto como el fútbol americano, como el fútbol soccer, como el básquetbol, pues es común que haya codazos y que te desvíen
el tabique nasal. Y entonces tú haces esto y en vez de verlo aquí en la línea media, tú ves un tabique que francamente hace esto. Lo que quiero mostrarles es aquí que el tabique nasal, en vez de que se vea aquí en la línea media, este tabique nasal hace esto. Se va hacia un lado y evidentemente del lado al que se va, además de que a veces es evidente, a veces no es tan evidente, a veces externamente la nariz no se ve chueca, pero cuando yo me meto por aquí, pues veo que algo me está obstruyendo y resulta que es la desviación del tabique nasal. Ahora, si ese tabique puede hacer un callo óseo, ¿no? Porque le dieron al Bomer, y entonces provocarme que cuando se restaure ese hueso, cuando se empiece a osificar, me forme un callo y ese callo también esté obstruyendo completamente. Estas son las tres causas, bueno, estas que acabamos de decir son las causas de anosmia unilateral. Unilateral. ¿Cuáles serían las causas de anosmia bilateral? Número 1, COVID. El COVID provoca anosmia bilateral y que yo tenga un tumor aquí encima de la lámina cribosa presionando a los bulbos olfatorios me podría provocar, aquí estamos hablando de una zona pequeña, no es una zona tan amplia. Si aquí se llegara a instalar un tumor, este tumor presionaría a los dos bulbos y esto haría que el paciente dejara o que tuviera una anosmia bilateral. Eso también tengo que pensar. Si un paciente pues, no tiene COVID y tiene una anosmia bilateral, pues yo pensaría que podría tener un tumor a este nivel o algo está pasando aquí. Estas son las tres zonas que tiene la nariz, una zona vestibular, una zona respiratoria y una zona olfatoria. Y gracias a estas zonas es que podemos hablar de todas las funciones que tiene la nariz. Esta primera zona nos sirve para la filtración de partículas de polvo, bacterias y todo lo demás. La zona respiratoria nos sirve para calentar el aire. Una vez que el aire entra acá, recircula a través de los cornetes nasales se inflaman, el sistema venoso nos ayuda también, el sistema arterial también nos ayuda, se calienta el aire porque recircula a través de los cornetes y luego pasa a la parte posterior. Entonces, calienta aquí, humedece el aire y pues finalmente en la zona olfatoria pues vamos a oler. También mencionarles que algo que ocurre comúnmente aquí es que esta zona que es la zona respiratoria, que acuérdense que les dije que tiene células caliciformes productoras de moco, detecte como extraño cualquier cosa, como por ejemplo el polvo o el ambiente, incluso el ambiente. Entonces son personas que tienen alergia a un montón de... y todo el tiempo andan moqueando y moqueando y moqueando. ¿Por qué? Porque todo el tiempo lo detecta como algo extraño y produce mucho moco y ese moco sale a través de la cavidad nasal y entonces tienen escurrimiento nasal todo el tiempo, andan con la nariz roja y a esto le llamamos rinitis alérgica. La rinitis alérgica es aquel paciente que tiene rinitis alérgica, es aquel paciente que está todo el tiempo con escurrimiento nasal, todo el tiempo. Luego vamos a esta parte que es el esqueleto de la nariz. El esqueleto de la nariz está compuesta por una parte ósea y por una parte cartilaginosa. Hay huesos que conforman el esqueleto de la nariz y hay cartílagos que conforman el esqueleto de la nariz. Vámonos primero con los huesos que conforman el esqueleto de la nariz. ¿Cuáles son esos huesos que conforman el esqueleto de la nariz? Aquí los tengo marcado como 1, 2 y 3. Con el número 2, pues los más importantes que van a cerrar aquí a la nariz son los huesos nasales. Aquí tengo como con el número 2 a los huesos nasales. Con el número 1, tengo al frontal y con el número 3 tengo al maxilar, pero no todo el frontal ni todo el maxilar, sino estas pequeñas salientes que yo veo aquí, miren, aquí se los pongo en rojo, esta pequeña saliente del frontal y esta pequeña saliente del maxilar, aquí se los pongo en verde, se llaman procesos, ¿sí? Y acuérdense que esto es un juego de palabras. Esto se va a articular con esto y esto se va a articular con esto. Entonces, a este se le llama proceso maxilar del hueso frontal y a ese se le llama proceso frontal del hueso maxilar. Entonces, juntos o cuando se unen, que lo vamos a ver aquí en qué momento se unen, este es el hueso nasal, ahí tengo a mi hueso nasal y aquí arriba tendría yo, esto sería el proceso frontal del hueso maxilar y este el proceso maxilar del hueso frontal, ¿no? Entonces aquí está el maxilar y aquí está el hueso frontal. Y esos son los tres huesos que conforman el esqueleto óseo. Ahora vamos al esqueleto cartilaginoso.
¿Quiénes son ese esqueleto cartilaginoso? Aquí lo ven ustedes. El esqueleto cartilaginoso está en la parte más inferior de la nariz y está conformado por 3 tipos de cartílago. Estos cartílagos laterales, tengo 2, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. 2 laterales, tengo 2 laterales. Estos, tengo otros que se dirigen hacia el ala de la nariz. Vean, estos grandotes que se dirigen al ala de la nariz, que se les conoce como alares o alares mayores, ¿sí? Alares o alares mayores, que son 2 también, 2 alares mayores. Y luego tengo a estos que puede haber 3 o puede haber 2, que se llaman cartílagos alares menores, ¿sí? Y aquí puede variar el número, pueden ser 3, pueden ser 4 o pueden ser 2, generalmente hay 3, y estos son los alares menores. Y el último cartílago, pues es el del tabique nasal, que aquí lo tenemos, ¿no? El cartílago del tabique nasal, que está justo en el centro. Ese es el esqueleto cartilaginoso y el esqueleto óseo. Y entonces, teniendo claro que el esqueleto de la nariz tiene una parte cartilaginosa y tiene una parte ósea, entonces, bueno, miren, aquí otra vez los vemos, nomás para repetir en la imagen. El 1, ¿quiénes serían? Los cartílagos, ¿qué? Laterales. El 2 sería este que está en el centro, que es el tabique nasal, el septum, ¿sí? O el cartílago del tabique nasal. Como número 3 tengo a los alares, y aquí ya no se ven, pero aquí tengo a estos 3, que son los alares menores. 1, 2 y 3 pequeñitos, que son los alares menores. Y bueno, miren, luego vamos a esto, que es el tabique nasal, ¿no? El tabique nasal, ya les había yo mencionado que este tabique nasal tiene 2 partes. Tiene una parte cartilaginosa y tiene una parte ósea. La parte ósea está compuesta por 2 huesos. Este es el etmoides. Recuerden que el etmoides tiene 2 láminas. Una lámina horizontal, que es esta, que corresponde a la lámina cribosa, esta es la que tiene orificios, y otra, que es la lámina perpendicular, que es esta. Lo que queda por arriba, le llamo cresta de gallo o cresta gali, lo que queda por abajo es una parte que se va a estar articulando con el vómer, ¿sí? Se articula con el vómer. Entonces, esto es la parte ósea. Y adelante de esto es algo que lo tengo que ver en 3D, porque adelante de esto está el tabique nasal, ¿sí? El tabique, perdón, el cartílago del tabique nasal es el que está encima de esto, ¿sí? Este cartílago del tabique se articula específicamente con el vómer. Por eso voy a ver esta imagen para que se entienda mucho mejor. Ahí está mi cartílago nasal. Aquí veo la articulación que se da entre el vómer y el cartílago del tabique nasal. Creo que esa no hay mayor duda, ¿no? Acuérdense que el vómer, se articula también aquí con el esfenoides y se articula con el etmoides en la parte más superior, ¿no? Bueno, sería como la parte media de la cavidad nasal, pero tiene conexión con estos 2. Este tabique que ustedes ven aquí al centro, pues hay que ver que siempre esté aquí, o sea, que siempre esté en el centro. Y por eso, o a un paciente que tiene desviación del tabique, para confirmarlo, porque lo podemos ver a través de las narinas o externamente es evidente, pues le pedimos que se haga una radiografía. Fíjense, en una radiografía simple, pues yo puedo ver, miren, aquí yo veo la cavidad nasal, ¿no? Y aquí lo malo es que aquí únicamente veo la parte ósea, ¿no? Aquí veo cómo se está articulando. Fíjense, aquí sí se ve muy bien cómo se está articulando el vómer con el esfenoides. Esta articulación que forman se llama esquindilesis. ¿Recuerdan ustedes esto? Esto se le llama esquindilesis a esta articulación del vómer con el esfenoides. En esta radiografía que ustedes pueden ver aquí, pues nosotros podemos ver de entrada, si la parte ósea, aquí yo veo, ¿ustedes ven desviado este tabique o lo ven al centro? Sí. Exactamente, esto está al centro, ¿no? Entonces, yo le tomo de primera entrada una radiografía, veo, digo, no, parece que no está desviado, ¿no? Parece que no está desviado. O bien, puedo hacer otro estudio, que es una TAC, en donde yo ya pueda ver mucho mejor este tabique. Miren, por ejemplo, aquí se alcanza a ver muy bien. Ahora lo veo en una vista inferior, y ustedes ven, aquí viene parte del tabique, ¿no? Tengo una cavidad y otra cavidad. Aquí se ve el tabique, miren. Aquí viene y veo pues que está
está al centro. No es la mejor toma esta para verla, ¿sí? Pero sí veo que está al centro. Y luego vamos a tener esto que le llamamos senos paranasales, ¿sí? ¿Qué son estos senos paranasales? Así como el nombre de para, o sea, tengo una calle que va paralela, es al lado de, ¿no? Paranasales son cavidades que se encuentran a los lados de la cavidad nasal. Estas cavidades están en huesos que nosotros los clasificamos como huesos neumáticos, justo por tener esta parte que permite la entrada de aire y que permite que los huesos del cráneo no sean tan pesados, ¿no? O sea, permite que sean un poquito más ligeros justo por esta entrada. ¿Cuáles son esos huesos que tienen senos paranasales? Pues el hueso frontal tiene senos frontales, los maxilares tienen también cavidades, el etmoides tiene también cavidad y el esfenoides. Son los huesos que tienen cavidades. A nivel óseo, este es el esfenoides. Ahí ustedes le están viendo el huecote. Este hueco es la cavidad, ¿sí? Que lo hace que sea un hueso neumático. Ahí ven una del esfenoides. Ahora, del etmoides, pues ustedes aquí están ya viendo, este es el etmoides. Ustedes están viendo aquí ya varias celdillas. Estas son cavidades, estas son cavidades. Si lo aíslo, ahí podemos ver que tienen estas cavidades, fíjense. Esto lo hace neumático, eso lo hace neumático a este hueso. El maxilar, quizá aquí no alcanzo a ver, pero cuando yo lo aíslo, cuando aíslo el maxilar y lo volteo, ahí se le ve toda la cavidad, ¿sí? Que tiene. Y me falta el hueso frontal, que aquí se le ve, ahí está mi hueso frontal, y ahí se le ve la cavidad, ¿no? A este hueso frontal. Esos son los senos paranasales. Ahora, esos senos paranasales drenan su contenido, todo su contenido tiene que llegar a la nariz. ¿Por qué? Porque aquí estos senos paranasales están produciendo también moco, y este moco barre y llega a la cavidad nasal. ¿Qué es lo importante de aquí? Tengo que saber específicamente a qué parte de la cavidad nasal van a llegar este contenido de los senos paranasales. Entonces, aquí los vemos. Ahora, ¿cuál es la complicación? Si un seno se inflama, si ese seno se inflama, me da una patología que le llamamos sinusitis. Itis, acuérdense que es inflamación. ¿Por qué? Por acumulación de moco. Generalmente los que más nosotros podemos o que más se ven afectados son los frontales y los maxilares. ¿Qué me provoca o qué manifestaciones clínicas me da? Siento sensación de pesantez en la cara. Cuando se tapa, pues me provoca una infección. Hay que dar un antibiótico para que esa infección pues ceda, ¿no? Y que este tapón se quite. También puedo yo sospechar que el paciente tiene sinusitis porque el paciente mismo te refiere que siente un olor fétido, que algo siente que huele mal, y pues bueno, pues puede provenir, imagínense que aquí se quede taponado y que aquí se esté formando una infección, o aquí, y pues evidentemente esto le va a provocar mal olor al paciente. Él mismo lo detecta y las personas que están con él pues también pueden detectar este mal olor. Problemas en el hueso maxilar o en el hueso frontal, si la sinusitis fuera muy severa, pues no tendrían o no sería tan difícil porque yo puedo acceder fácilmente. O sea, son huesos que yo puedo tocar desde acá y que puedo incluso aspirar, ¿no? O sea, puedo meter una aguja y aspirarlo. El problema sería si tengo una sinusitis del esfenoides o del etmoides o del esfenoides. ¿Por qué? Porque yo sé que de aquí tengo muy difícil acceso, o sea, ya no puedo acceder tan fácil, o sea, estos dos los puedo tocar aquí, pero ¿cómo toco el esfenoides o cómo toco el etmoides? Ya está difícil. Y entrarle hacia acá sería abrir el paso a la cavidad craneal. Una sinusitis complicada. Imagínense aquí, una sinusitis del etmoides. ¿Podría terminar en una infección del cerebro o de las meninges que recubren a ese cerebro? Por anatomía, yo sé que el etmoides pues comunica hacia la cavidad craneal y el esfenoides también. Entonces, tener una sinusitis ya a estos niveles me podría ocasionar ya en unos términos muy exagerados y en algo muy malo que le pudiera pasar al paciente, pues sí pudiera llegar
a la cavidad craneal, ¿no? Y antes de llegar al cerebro, acuérdense que el cerebro está recubierto por meninges y provocarme una meningitis. Sí, bueno, y otra cosa que cuando alguien sospecha, fíjense, signos característicos de la sinusitis, esto que acabamos de decir, opresión, o sea, cada vez que tú agachas la cabeza, tienes esa sensación de opresión, de dolor contra el ojo y hacia afuera, ¿no? Y otra de las cosas que también detectamos mucho es que hacemos una prueba porque estos huesos dejan pasar la luz, ¿no? Entonces yo pongo luz aquí y pongo luz aquí y la deja pasar. Cuando ustedes estén en su cuarto y que esté completamente oscuro, tráiganse a su hermanito, a su tío, a su mamá y aplíquenle la misma luz de su celular, aplíquensela aquí y aplíquensela aquí y van a ver cómo deja pasar. Si eso está ocupado por moco, ¿creen que va a dejar pasar la luz? No. Y esa es una manera en que yo puedo diagnosticar la sinusitis. Ahora, para confirmar la sinusitis, yo tengo que hacer un estudio como estos que les he estado mostrando acá, en donde le tomo un TAC y vean ustedes. Fíjense este corte que hicimos, fíjense este corte que hicimos. Como está tan atrás, lo que yo veo, estos senos que ustedes están viendo aquí a los lados, miren, esos son los senos esfenoidales, ¿sí? Los senos esfenoidales son estos huecos que ustedes ven aquí. Déjenme quitar esto. Aquí están los senos esfenoidales. Aquí, estos. Se ve completamente negro porque tienen aire. Eso es lo normal. Esto debería estar en densidad porque tienen aire. Estos que están aquí, ¿qué senos serían? Están los maxilares. Y estos son los senos que también normalmente se van a ocupar aquí por moco. Yo no vería esto negro, lo vería de diferente densidad o estaría ocupado, ¿no? Entonces, yo hago este estudio para confirmar si hay una sinusitis o no hay una sinusitis. Aunque no necesito tampoco el estudio, la verdad es que es un diagnóstico clínico, ¿no? O sea, por la clínica que me manifiesta, por estas sensaciones que tiene, porque le hago la prueba de luz, ya no le ahorra un ataque, ¿no? A mi paciente. Ahora las tomografías son bastante accesibles, pero antes, mandarle a un paciente una tomografía, estábamos hablando que mínimo, la tomografía más barata, le iba a salir en 5,000 a 10,000 pesos. Vamos a pasar a una parte importante que es muy preguntada a nivel anatómico. Los cornetes, gracias a los cornetes nasales, fíjense, aquí tengo 3 cornetes nasales, superior, medio e inferior. Se los pongo a estos 3, ¿sí? Gracias a los cornetes nasales, la cavidad nasal se divide en 4 espacios, Estos 4 espacios son los siguientes. Y es más, vamos aquí a ponerles, ahí está el cornete nasal superior, ahí está el cornete nasal medio y ahí está el cornete nasal inferior. Ahí tengo mis 3 cornetes nasales. Ahora, ¿cuáles son esos espacios? Este que se encuentra entre el techo de la cavidad y el cornete nasal superior, a este espacio que está aquí le llamo como receso esfenoetmoidal. Ojo, entre el techo y el cornete nasal superior. Entre el cornete nasal superior y el cornete nasal medio, tengo a otro espacio que le llamo como meato nasal superior. Entre el cornete nasal medio y el inferior, tengo a otro meato. ¿Cómo se llama ese meato? Nasal medio. Y entre el cornete nasal inferior y el piso de la cavidad nasal, tengo al último meato, que es el meato ¿qué? Nasal inferior. Entonces, esto lo tienen que tener bien claro. Receso esfenoetmoidal, meato nasal superior, meato nasal medio y meato nasal inferior. ¿Qué les pueden preguntar? ¿Qué se localiza entre el meato nasal medio y el inferior? ¿Sí? Pues el meato nasal medio. ¿Qué se localiza entre el meato nasal superior y el medio? El meato nasal superior. Esa es una pregunta. Pero la pregunta que más se hace aquí es, recuerden que una función de la cavidad nasal es recibir el contenido o el drenaje de los senos paranasales. Y entonces me regreso aquí. El receso esfenoidal recibe el contenido del esfenoides, del seno esfenoidal. El meato nasal superior, que sería esto, recibe ¿quién? El etmoidal posterior, que se los voy a poner aquí, etmoidal posterior, va a drenar su contenido en el meato nasal superior. El etmoidal
posterior. Mientras que prácticamente todos los demás senos paranasales van a llegar al meato nasal medio. ¿Quiénes, si son todas las demás? ¿Quién drena aquí? El seno maxilar. ¿Quién más me falta? El frontal. Es el nasal medio. Y por último, tengo el meato inferior. Llega el nasal inferior, llega el conducto, lo vamos a poner aquí, el conducto nasal. Bueno, creo que ya ahí me escuchan mejor, ¿verdad? Este es el meato nasal medio. Aquí hay dos estructuras que ahorita estaba comentando Hanna, ¿no? Esta estructura, esta primera estructura que ustedes ven aquí, se le llama bula, ¿sí? A esta bula le llegan los etmoidales. Y este es el hiato. Y aquí esto se le llama infundíbulo. Son partes. La realidad es que, pues con que yo sepa que los etmoidales anteriores, el maxilar y el frontal llegan aquí a todo este receso, que además aquí ya se ve mucho mejor. Este receso es muy grande, por eso recibe mayor contenido de más senos que los demás, ¿sí? A veces el que más me preguntan es la bula, ¿no? Que recibe a los etmoidales, la bula. Y no sé, Hanna, no te alcancé a escuchar, pero algo dijiste del semilunar. ¿Qué dijiste? Sí, que también llegan a preguntar del semilunar, que es justo donde es la entrada, o donde drena más bien, el seno maxilar. El maxilar, al semilunar. Sí, entonces, ojo, lo habíamos dicho de manera general y ahora vamos ya de manera específica. A la bula llega el drenaje etmoidal, al hiato semilunar el maxilar y a todos los demás el frontal. Al infundíbulo el frontal, al hiato el maxilar y a la bula el etmoidal. Pero todas esas tres partes están en el meato nasal medio, que es esto. O sea, estas tres partes que les estamos diciendo, todo está aquí, en el meato nasal medio. Pues les pueden preguntar muy específico o pueden ser más generales. El aire cuando entra, aquí están estos que son los conectores nasales, superior, medio e inferior, hacen, además de inflamarse, de aumentar de tamaño, hacen que el aire recircule y que el aire haga esto. ¿Para qué? Para calentarse previo. O sea, el aire no entra así, o sea, no hace esto, no entra así, sino que entra y gira. Miren. Por eso dicen que son una especie de turbinas. El aire entra aquí así, gira, recircula, entra, recircula y finalmente va hacia acá. ¿Sí? Entonces, se queda un rato aquí en la cavidad nasal antes de pasar. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que se termine de filtrar todas las partículas, que se humidifique el aire, que se caliente, porque de no calentarse aquí, si el aire entra frío directamente a la cavidad o a la zona respiratoria baja, entonces pues las infecciones pueden entrar directamente allá. Es otro mecanismo que tiene de defensa. Perfecto, entonces vamos a pasar a la última parte o a los últimos temas de esta cavidad nasal, que es la parte de la irrigación. Ahora sí, respondiéndole un poco a lo que nos decía Gabriel. Fíjate, este es el plexo de Heiselbach. Yo quiero que reconozcan, antes de ponerle atención a esto, veamos lo siguiente. El origen, ¿de dónde puede venir y por qué el sangrado puede ser tan profuso? Si a mí me preguntan, ¿una persona se puede morir de un sangrado de la nariz? Yo les contestaría sí. ¿Por qué? Por las arterias de dónde se originan esto. A pesar de ser arterias muy delgaditas, vean el origen. Tengo a la carótida interna. Esta carótida interna, ojo, esta carótida interna acuérdense que cuando entra el cráneo, la carótida interna, antes de formar el polígono de Willis o formar parte de este polígono o circuito arterial cerebral, me da una arteria que se llama arteria oftálmica. Esa arteria oftálmica me da las ramas que van a irrigar a la nariz, que es las arterias etmoidales anteriores y posteriores. Entonces, arterias etmoidales anteriores y posteriores son ramas de la carótida interna.
¿La carótida interna tendrá mucho flujo de sangre? Pues sí, ¿no? Siguiente, carótida externa. Fíjense, la carótida externa, nosotros ya la habíamos estudiado en este mismo bloque, estudiamos que la carótida externa tiene 6 ramas colaterales y 2 ramas terminales. Esta, que es la arteria facial, es una rama colateral de la carótida externa y la maxilar es una rama terminal de la carótida externa. De la maxilar se derivan 2 arterias, la esfenopalatina y la palatina mayor, y de la facial, la labial superior y la nasal lateral. Todas estas, etmoidal anterior, posterior, esfenopalatina, palatina mayor, labial superior, se unen formando este, que es el plexo de Haselbach, ¿sí? Vean ustedes aquí el origen. Esto es la etmoidal anterior. Aquí viene esta rama de la etmoidal anterior, ¿sí? Y la etmoidal, por supuesto, posterior, que aquí viene la etmoidal posterior, que es esta. Entonces tengo una y otra, etmoidales anteriores y posteriores. Quedamos que estas vienen de la oftálmica, que a su vez viene de la carótida interna. Luego, tengo a la esfenopalatina, se las voy a poner en color rojo. Esta es rama de la maxilar, la esfenopalatina, es rama de la maxilar. ¿Y quién más? La palatina mayor, que es esta, y esta es la esfenopalatina. Estas dos son ramas de la maxilar. Y la facial da esta, que es la arteria nasal lateral y la arteria labial superior, y la labial superior que va a estar aquí. Todas estas se están uniendo, formando este plexo, que se llama plexo de Haselbach. ¿Cuál es la característica de las arterias de la nariz y de este plexo? Son arterias súper delgaditas, son arterias pequeñas. Las arterias responden a cambios de temperatura. Si yo le aplico calor, ¿qué hace este vaso? ¿Aumenta de tamaño o disminuye de tamaño? Se vasodilata. Se vasodilata, es decir, aumenta de tamaño. Entonces, ¿qué es lo común que pasa? Niños de 10, 12 años que los sacan a los actos cívicos, ¿no? Y están en pleno sol y están en el sol. ¿El sol qué les está provocando? Vasodilatación. Y después hacen que se vayan a su salón marchando. Ese golpeteo hace que esos vasos pequeñitos se rompan, y al romperse, pues empieza con epistaxis, ¿no? Y empieza con ese sangrado. Muy característico que en los actos cívicos haya gente con sangrado nasal por esta parte fisiológica de la vasodilatación. Y al ser vasos pequeñitos, pues con cualquier golpeteo, pues provocan esto. ¿Cómo? Y aquí yo les estoy dando una solución. Si el sangrado es por una vasodilatación, porque se rompió, ¿cómo puedo parar el sangrado? ¿Haciendo qué? Vasoconstricción. ¿Cómo logro la vasoconstricción? ¿Aplicando qué? Frío. Frío. Entonces pongo una compresa fría y eso va a generar vasoconstricción. Va a hacer que los vasos se cierren y que se pare el sangrado. Es otra manera de parar el sangrado, además de la hemostasia que hago con el taponamiento. ¿Queda claro? Luego vamos, ya que tenemos esto, vamos ahora a la parte de la inervación la dejo al final. Vamos al plexo venoso. El plexo venoso sigue la misma disposición de las arterias, de las arterias, ¿sí? Drenan a las labiales superiores, drenan a las etmoidales, drenan a las esfenopalatinas. Es el mismo. Pero esto no es lo importante. Lo más importante que tenemos aquí es que tienen que tomar en cuenta algo. Aquí tengo algo que se llama triángulo peligroso, triángulo de la muerte. 2 arterias muy, muy importantes para esto. 2 arterias súper importantes para esto. ¿Cuáles son? La labial superior y ¿cuál otra? Y la nasal lateral, que vienen de la facial. Yo, fíjense, me rasco aquí, es común, sobre todo en la pubertad, que salgan granos en esta zona.
o que salgan granos en esta zona. En la parte, fíjense, arriba del labio o aquí en esta zona. Que se rasquen y que ustedes, pues las manos las tengan sucias y provoquen algo que se llama tromboflebitis del seno cavernoso. Y ahí va, ¿por qué? Ahí pongo las venas, miren. Este es el seno cavernoso. El seno cavernoso, ustedes saben que está al lado de la silla turca. Aquí está la silla turca, aquí está el seno cavernoso. El seno cavernoso, importantísimo ese seno cavernoso porque tiene relación directa el seno cavernoso con la hipófisis. Tiene relación directa con el tercero, con el cuarto, con el sexto y con el quinto par craneal. ¿Cómo es que algo que está aquí puede llegar al seno cavernoso? Veamos, metámosle más a este seno cavernoso. Vean, esta arteria, esta vena, perdón, esta que ven aquí es la labial superior. Vean esa labial superior. Sigamos a la labial superior. Esta labial superior se conecta aquí con esta, que es la vena facial. La vena facial, a su vez, se va a conectar la vena oftálmica inferior y con esta, que es la vena oftálmica superior. Y llegan al seno cavernoso. Fíjense, si yo aquí le pongo las tributarias, aquí me está marcando en amarillo las que van a llegar. Estoy hablando de la labial superior, estoy hablando de una que está aquí, que se llama angular, que van a drenar a la facial y de las oftálmicas. Todas estas que están en esta zona, vean, recoges la sangre aquí, la recoges, la llevas, y esto va a llegar al seno cavernoso. Y entonces me puede dar una tromboflebitis del seno cavernoso. Algo que sea aquí externo puede llegar acá. Por eso se le llama triángulo de la muerte. Porque de ser algo que tengo un grano aquí en la nariz, a tener algo en el seno cavernoso, vean la importancia del seno cavernoso y de las relaciones que yo les decía del seno cavernoso. Ahí está el seno cavernoso. Relaciones, el hipófisis, el quiasma óptico, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto par craneal, o sea, y la carótida interna. Me puede hacer un desastre, ¿sí? Por eso se llama triángulo peligroso. ¿Queda claro esto? Y finalmente, ya para acabar en estos 3 minutos que nos quedan, me falta esto, que es la parte de la inervación. La inervación es muy sencilla. La inervación, como yo les decía, está dada ¿por quién? Por 3. Por el nervio olfatorio, que es en la parte superior, para que el paciente pueda oler. Por el trigémino, ¿sí? Por el trigémino a través de B1 y B2, aquí, para dar la sensibilidad general a la nariz, ¿sí? Y por eso cuando se me forman costras de tanto que estoy moqueando, duele, ¿no? Cuando hay una desviación del tabique nasal, duele. Cuando me pegan en la nariz, duele, ¿no? B1, por eso a veces cuando te pegan en la nariz, no se han dado cuenta que te les pegan en la nariz y como que empieza como cierto lagrimeo porque le das a la rama oftálmica. Entonces, B1 y B2, que es la oftálmica y la maxilar del trigémino, me sirven para la sensibilidad general. Y la secretomotora, que es la parasimpática, está dada por el nervio, ¿quién? Por el nervio facial, ¿sí? Esa es la que me va a dar la parasimpática, que me va a provocar que produzca moco. Entonces tengo 3 tipos de inervación. Especial, a través del primer par craneal, que me da el olfato. General, a través del trigémino. Y parasimpática, a través del facial, para provocar que las glándulas mucosas produzcan este moco.